Bienvenidos, colegas, a esta reunión clínica, este nuevo ciclo de reuniones clínicas que ahora está dirigido por nuestra querida Comisión Clínico Asistencial. Además, tiene nuestro director Manu Ferrer a cargo, así que nuestro tesorero director va a estar aquí de anfitrión. Yo solamente quería saludarlos a todos y aprovechar la oportunidad de dar las gracias a Marcelo y a Mario por su tiempo, por la ganas de transmitir el conocimiento aquí abiertamente a los socios de Soquime. Así que muchísimas gracias a los dos. Y después recuerden que va a haber alguna rondita de preguntas. Pueden dejar sus dudas en la medida en que aparezcan en el chat, no hay problema, pero se ruega que mantengan el micrófono silenciado para no distraer a los expositores. ¿Ya? Manru Ferrer, todo tuyo. Gracias, Nico, por la presentación. Saludos también a todos los que están ya conectados y a Marcelo y a Mario, darles las gracias por disponer de su tiempo. Sabemos que estas actividades siempre involucran una inversión en tiempo, en conocimientos, en armar información, así que gracias a ambos por participar. El objetivo de esto es poder tener reuniones donde podamos escuchar opiniones diversas, poder compartir, debatir si es necesario, y está enmarcado dentro del proceso que estamos realizando con la SOQUIME durante todo el año. Vamos a tener reuniones clínicas mes por medio, así que estamos en la de marzo, la siguiente va a ser en el mes de mayo, y ahí les iremos informando quiénes son los expositores de las siguientes reuniones clínicas. Bien, vamos a partir con la exposición de Marcelo Sajuria. Marcelo es especialista en traumatología y ortopedia, también es especialista en medicina del deporte, cirujano de rodilla y artroscopía, presidente de la Confederación Sudamericana de Medicina del Deporte, expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, es director de la Confederación Panamericana de Medicina del Deporte, es director de la Comisión Nacional de Control del Dopaje de Chile. Así que estamos muy contentos de poder recibirlo el día de hoy y ansiosos por escuchar su presentación, Marcelo. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, no, gracias a usted, Manuel, a Mario, Nicolás, por la acogida y por tener esta posibilidad de contarle algunas cosas que me encanta mucho compartir para que aprendamos todos. Así que ni un problema, cuando quieran. ¿Les parto la presentación? Sí, dale nomás. Me avisan si se ve. Se ve, Sí, ¿cierto? sí, sí aparece. Ya. Antes, Eh, perdón, antes, por favor, todos los asistentes, si tienen dudas, las pueden ir dejando escritas en el chat, y al final de las dos presentaciones vamos a hacer ronda de preguntas englobando las dos temáticas de las dos exposiciones, ¿vale? Ya, Marcelo. Bueno, esta charla la nombré ABC y el D, de algunos trucos que tienen que ver con la medicina del deporte y la cirugía de rodilla para salir adelante con pacientes operados de ligamento cruzado anterior. Ya me hicieron la presentación en las cosas, algunas cosas que hago y que trabajo. Y asumo o me imagino que hay gente joven acá y quizás, no sé si alguno puede escribir, si conoce o no, así sí o no, sí, o puede que yo esté ya medio perdido con algo un poco histórico, que es el protocolo acelerado de Shelburne para los pacientes operados del cruzado. Y les voy a contar esto, puede que ya sea histórico y que yo esté muy viejo, pero a mí me tocó en los años 90 entrar a la especialidad de traumatología y justo antes de que yo partiera se estaba operando el ligamento cruzado anterior con una sola técnica, un solo injerto, y lo que se hacía era inmovilizar por un tiempo muy largo a los pacientes. Se les ponía un yeso. De hecho, se hablaba de yeso moldeado, se hablaba de dejarlo con unos 10 o 15 grados con déficit de extensión al principio para relajar algunos ligamentos. Y era como una cirugía moderna, nueva, que inquietaba a todo el mundo y de repente apareció un boom. En una época que, imagínense, no habían redes sociales, no había internet y se diseminó, yo creo que violentamente en todo el mundo y justo ahí me tocó entrar a hacer la especialidad a fines de los 80, eh, y se hablaba de este protocolo acelerado de Shelburne, que este señor se le ocurrió y dijo que esto se podía dividir en cuatro fases, que hoy día ya es más cuestionable, pero que no había que inmovilizar el ligamento cruzado anterior, no había que ponerle yeso, y lo que descolocó a todos, que dijo que había que movilizarlos de inmediato. Incluso en esa época él fue de los que empezó a hablar de los 6 meses, que ya ha pasado un poco ese concepto,
pero los kinesiólogos de todo el mundo y los traumatólogos estaban revolucionados con este señor Shelburne que dijo que había que mover rápido los ligamentos cruzados anterior, operados, y eso cambió la historia de la cirugía, ¿ya? Ahora, él cómo lo sacó, porque trabajó en equipo y ya llevaba una experiencia de muchísimos pacientes, y él era, o es, creo que no se ha muerto, y él es traumatólogo de Estados Unidos, y después de algunos miles de pacientes operados, empezó a compartir su experiencia, cómo vivió en la rehabilitación de pacientes que les fue mal, bien, más o menos, cómo trabajó en equipo con los kinesiólogos y sacaba este protocolo. Yo hace poco vi hace poco, quizás 10 años, 8 años, en unos foros en internet, que alguien hizo una pregunta como cuestionando un poco cierta técnica a Shelburne o la evolución de algún paciente, y dijo, mira, con esa técnica específica, yo después de 7.000 pacientes operados, no tenía el problema que tú me dices. Entonces fue como que lo descolocó. Y este año yo cumplo 30 años de médico, que no me había dado cuenta hasta que empezaba el compañero a pitear, y yo dije, claro, si entro en 200 o 400 cirugías al año, son hartas cirugías, ya como que de hecho yo pensaba que había operado más de 1.000 pacientes, pero la verdad que estaba como lejos de eso, era mucho más. ¿Ya? Y empecé dentro de la gran cantidad de pacientes que me ha tocado ver, operar, tratarlos, y mis primeros trabajos, y después por años que he trabajado en fútbol, en el centro de alto rendimiento. En el fondo lo que uno tiene que hacer no solo es la parte quirúrgica, sino que participar activamente en que el paciente vuelva a terreno, vuelva a cancha, y empecé a tratar de ver qué cosas hacían que los pacientes anduvieran mejor, qué cosas hacían que los pacientes anduvieran peor, y empecé a tratar a ordenar varios conceptos de la rehabilitación de los pacientes para que les fuera mejor. Y eso me hizo, y el boom partió en la pandemia, pero de ahí me han invitado a hablar más que la técnica quirúrgica, que la técnica quirúrgica yo creo que puede hablarla cualquier traumatólogo, y cómo atornillar, o si el tornillo es de titanio o no, cuánto, cuál es la firmeza de un injerto, si es mejor el semitendinoso o el hueso tendón hueso, todas las cosas que probablemente nos aburrimos siempre de escuchar. Me han llamado y me invitan de muchas partes del mundo para hablar de cómo salir bien airoso en la rehabilitación con la visión del cirujano y de la medicina del deporte. Que ustedes saben que la medicina del deporte es una especialidad en Chile que ya va a cumplir de años de que se instauró más o menos, y algunos médicos tenemos esa especialidad. De hecho, hay 4 traumatólogos en Chile que tienen la especialidad de medicina del deporte. Entonces, con eso he hablado del retorno deportivo, de rehabilitar a los pacientes de ligamento cruzado anterior en varios países de América, en los últimos congresos mundiales de medicina del deporte, en México, Brasil, Grecia. El año pasado estuve en Dubái. eh, no sé si a todos los últimos Panamericanos de medicina del deporte, creo que falté a uno. También me han invitado a hablar más o menos del mismo tema. Eh, Ya. Partamos al tiro con cosas concretas, útiles y prácticas. Inventé este test que se llama Follow Unité, quizás algunos de ustedes lo conocen. Y en el fondo, el balance del paciente lo quise cuantificar con 3 gestos distintos, que es pararse en un pie, saltar en el mismo lugar en un pie, y saltar en un pie avanzando. En todo paciente que esté operado del ligamento cruzado anterior o incluso de menisco, que tenga permiso para caminar sin bastones por lo menos 2 semanas. Eso es súper importante. Esto no se lo hago a un paciente que esté con bastones o que se esté recién sacando los bastones. Y esto, hago curvas, seguimientos de todos los pacientes, todas mis fichas clínicas hace años tienen el puntaje total. Es súper simple, desde que el paciente es totalmente incapaz de pararse en un pie, por ejemplo, o se afirma en un mueble, o se afirma y salta, o lo puede hacer, perdón, que no es incapaz, se afirma en un mueble, o lo hace sin afirmarse, pero no perfecto, o lo hace perfecto. Y con eso pongo puntaje de 0 a 3. Le voy a mostrar un video de un paciente que lo hace bien. Cambié hace poco, ya no hago que lo flecte la rodilla así, sino que la flecte hacia adelante y que haga 90 grados de cadera y de rodilla, ¿ya? Pero veo el lado operado versus el lado no operado, y si es el gesto, que es lo más simple posible, ¿no? Que no estoy midiendo
fuerza de reacción, altura, ¿ya? Así que no que el paciente despegue del suelo. Entonces es un paciente que está simétrico y bien. Aquí hay varias cifras, pero aquí unas curvas, por ejemplo, cuando dice, bueno, ¿cuándo llega uno a estos 9 puntos? Si se fijan, la diferencia al cuarto mes, prácticamente todos los adolescentes que opero llegan, por eso los niños andan más rápido y se sienten mejor rápido, quieren correr, saltar a los 4 meses, sabiendo que no tienen que jugar fútbol, andan preguntando, y los adultos se demoran más. Miren, este paciente me llega después de 10 sesiones de kinesiólogo, caminando con un bastón cuando ya, porque cuánto dejo yo el bastón depende de varias cosas que tienen que ver con la cirugía de menisco o del cartílago, no solo del cruzado, pero el paciente ya tenía que haber estado fuera del bastón y estaba pegado, una claudicación muy grosera, muy incómodo, incluso se agachaba caminando ya y ya tenía indicación de haberse sacado el bastón. Entonces, ese ejemplo es súper simple, se fijan, ahí está flectando hacia adelante, ¿ya? Ahora vamos al otro. Y eh, no puede, técnicamente no puede, él se inclina para todos lados, ¿ya? Ese paciente es incapaz de pararse en un pie. Hice algunas cosas que hoy día les voy a mostrar, algunas cosas, y ese paciente. Entonces, aquí yo me enfrento a situaciones que el paciente tengo que ver yo si va a responder o no va a responder, que esté bien, ojalá dentro de mi consulta, de los tiempos de una consulta médica, es ver si yo puedo hacer algo en el box que al paciente lo deje como él dijo, que puedo caminar, más autónomo, más confiado, porque la diferencia con ustedes es que ustedes pueden estar 1 hora con los pacientes y más incluso, y en un espacio grande, con gimnasio, con insumos clínicos, con instrumental, y yo estoy con las puras manos. Entonces, traté de buscar cómo uno puede darse cuenta, que puede, uno como traumatólogo, pero también los kinesiólogos, darse cuenta de que los pacientes pueden responder rápido o no, con herramientas, ojalá lo más simple posible, lo más barata, sin ocupar otros insumos, ¿ya? Eh, entonces, primero, que siempre lo predico esto, no quedarse con la visión de la camilla, ¿ya? O sea, no nos quedemos con un paciente acostado en la camilla, que eso es lo que nos enseñan los traumatólogos. Lo comulgamos, lo creemos y no nos damos cuenta de lo que viene afuera, ¿ya? Como que a uno le enseñan preferentemente la parte quirúrgica, cuándo operar, cuándo no operar y la técnica quirúrgica. O sea, si ustedes conocen a un becado de traumatología, probablemente lo que más sufre es que lo van a retar, lo van a interrogar, tiene que estudiar la técnica quirúrgica, cómo agarrar el bisturí, cómo abrir la piel, cuál hacer el abordaje, cómo sacar el injerto, cómo hacer los túneles. Eso es lo que lo hacen estudiar, ¿ya? Entonces, dentro de su concentración de estudio del ligamento cruzado anterior, probablemente la mayoría sale de la especialidad entendiendo, creyendo que si un paciente está en la camilla y en la camilla mueve bien la rodilla, empezó a aparecer el músculo, y no tiene mucho derrame, y si le hago un cajón o un lájame está bien, se quedan tranquilos con eso, ¿ya? Y el paciente está perfecto y no saben por qué le está pidiendo licencia, se está quejando o dice que no está bien, si estará simulando o no. Entonces, no se queden con la visión de camilla que yo le digo a los médicos, que entienden que eso como que ya me dicen, bueno, pero ustedes entienden mucho más claro que los traumatólogos de que la camilla es, no sé, el 2% de la información, el resto es con el paciente funcional, ¿ya? Entonces, durante años como que empecé a buscar o pensar qué problema en común veo en los pacientes, esos pacientes que pueden estar más o menos bien en la camilla, pero yo digo, este paciente anda mal, está incómodo, está cojeando, está raro, no está seguro. Por ejemplo, algo típico que yo les pregunto es si están caminando, tienen buen rango, pero están en la calle y los va a chocar un niño en triciclo, un niño corriendo, un perro, ¿cómo se sienten? Y muchos te dicen que se sentirían muy mal, muy inseguros. Y eso, por ejemplo, el test que les mostré, que el Follow Me Test, como que he ido demostrando cada vez más que con un puntaje menor de 7, el paciente que tiene menos de 7 se siente inseguro en la calle, con cosas de ese tipo.
y cuando llega a 8 o 9 va a aguantar o se va a sentir seguro que no lo va a botar un niño, por ejemplo. Y ahí inventé otra cosa más, que se llama método IGE, que le pongo esas siglas porque aquí les voy a explicar por qué, y he seguido ocupándolo y a medida que lo ocupo, lo registro en todas las fichas y resulta la verdad que me siento súper bien con eso. IGE significa que identifiquemos qué es lo que está pasando, graduarlo y cuál es la estrategia para salir, ojalá, lo más rápido posible del problema. ¿Ya? Y aquí vamos a buscar 4 cosas específicas dentro de todas las cosas que pueden pasarle a un paciente que no evoluciona bien o que yo quiero que evolucione bien. Le busco 4 cosas, puede haber 5, 6, 7, lo vamos a discutir, pero estas 4 son súper importantes, son súper repetidas, son ripios muy frecuentes y si los sacamos rápido, el paciente anda muy bien. ¿Ya? Y esas 4 cosas, por eso la charla se llama A, B, C y D, parten con letra A, B, C y letra D. ¿Ya? La A significa la rótula adherida. Muchos pacientes tienen adherencia rotuliana y hay que trabajar, evitar una adherencia rotuliana. La letra B es lo que acabo de mostrar en el video, que es la alteración del balance monopodal. La letra C es alguna alteración del cuádriceps, principalmente la inhibición y principalmente la inhibición del vasto medial. También está la atrofia del cuádriceps ahí, así que como letra C, cuádriceps. Y D, déficit de extensión. Le di prioridad a la extensión más que a la flexión, ¿ya? Porque la extensión es fundamental. Vamos a comparar los videos. Hay una rodilla que aquí van a ver, creo que de la derecha se mueve yo muevo la rótula, generalmente lo hago con las 2 manos, pero aquí con una porque estaba filmando, pero la rótula se mueve de manera normal, fluida, y en el otro lado me cuesta mucho, y el paciente incluso está rotando su cadera en el fondo. Si comparo, esta es como una adherencia leve, ¿ya? Pero ahí está. Si se fijan, yo de lateral a medial me cuesta mucho mover la rótula, ¿ya? Y lo comparo siempre con el otro lado, ¿ya? Entonces uno con las 2 manos, por ejemplo, con los pulgares por el borde lateral, voy moviendo, 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 ahí les voy a mostrar después y se puede despegar más o menos rápido eso, ¿no? El balance, aquí les muestro casos complejos, ¿ya? Ese paciente, si le ven la pisada, eh, está con déficit de extensión. El otro lado. Ese paciente tiene que afirmarse, ¿ya? Este otro paciente, aprieta todo, vale, ahora. Si se fijan, ya hay una alerta ahí, está apretando las manos, que eso es muy malo. El paciente que aprieta las manos porque ya no está fijando el core por ningún lado. Sin balanceo, sin balanceo. Baja, derecho, derecho, no, derecho, derecho, ahora arriba, vamos, baja. Entonces un paciente así, por ejemplo, que yo le pida que, o sea, que si eventualmente está en la camilla y se mueve perfecto, pero yo veo que en la calle camina, o sea, que está así en el balance, sin saltar, imagínense cómo está en la calle, ¿ya? Si aprieta las manos, empuña las manos, estamos mal, ese es un signo de que el paciente no va a estar bien, ¿ya? Otro caso, uno, dos, concéntrese bien, uno, dos, tres, eso, ya. Entonces tenemos gente que en teoría está operado, se siente bien, se mueve en la camilla, pero no es capaz de pararse en un pie. Imagínense globalmente y funcionalmente cómo anda ese paciente, ¿ya? Aquí vamos a ver el cuádriceps. Yo les pido que contraigan. Lado izquierdo normal,
Ahí está, por ejemplo, ahí está fallando haciendo una contracción bilateral. ¿Ya? Creo que el lado izquierdo está operado hace años y el lado derecho hace poco. Entonces yo tengo que ver cuál es la calidad de la contracción, ¿ya? Si se marca el vasto medial principalmente, si lo hace, a veces lo hacen en desfase con el vasto lateral y ahí yo voy identificando. Estamos en la I, perdón, I, identificar, ¿ya? Otro caso de cuádriceps. Ya, derecho está operado antes, la izquierda está operado ahora. Esto muchos años atrás y esto recién ahora. Fíjense cómo fascicula ahí arriba, no marca el vasto medial casi nada, hace movimientos medio extraños. Compare el lado derecho, que es el lado que está funcionando, perdón, el lado derecho funciona súper bien, ¿ya? Comparen con el otro, ¿ya? No, relaja, 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 relaja. Afirma nomás. Sí, ya, aprieta, aprieta. Fíjense cómo fascicula por acá arriba, por lateral, por medial. Otra vez, aprieta, Cualquier cosa menos una contracción otra vez, aprieta, adecuada y bonita del vasto medial. suelta. Aplástame la mano, aplástame la mano. Suelta, suelta. Otra vez, ahora de lado. ¿Sí? Suelta, Totalmente suelta, distinto. otra vez, suelta. No, relaja. Y el déficit de extensión, que es tremendamente importante y me he encontrado con desastres súper complejos. Miren acá, por ejemplo, ¿ya? Y aquí estoy filmando con una mano, entonces no me pude poner bien para mostrarlo del lado, pero el paciente no me toca la mano en el espacio popliteo. Hoy día en mi hospital yo no estuve en la cirugía, pero uno del equipo tuvo que operar a una paciente operada en noviembre o diciembre, la operó hoy día con artroscopía por déficit de extensión y de flexión. La tuvo que operar para romper la fibrosis rápido antes de que siga pegándose. Y miren este caso, perdón, ahí. Fíjense la cantidad de espacio que hay acá, los grados de déficit de extensión, ¿ya? Estos pacientes andan muy incómodos el día a día. Esta, bueno, seguimos con lo mismo en el fondo. Aquí otro paciente que no entiende. Aquí no llega, no tiene cómo llegar. Fíjate que contrae más o menos decente, pero tiene un tope de extensión. Este caso creo que es súper severo. Mira, flecta, no sé, 50 grados y le falta, debe tener unos 20 grados en total de movilidad. Entonces, estos pacientes nos pueden llegar, ¿ya? Cuando no hay una uniformidad de criterio en varias cosas de la rehabilitación. Aprieta, suelta. ¿Ya? Ahora ahí. Solamente los dedos de acá. Este no. Aprieta, suelta. Otra vez, aprieta, suelta. Ya. Seguimos. Ahora, Entonces, para cada una de estas alteraciones, adherencia, alteración del balance, el cuádriceps que está fallando, déficit de extensión, busco lo que yo les dije al inicio, IgE. Entonces, identifico, gradúo, veo qué magnitud tiene de cada una de estas cosas y qué estrategia tengo para sacarlo en adelante, ¿ya? Por ejemplo, no pierdan miedo en la rótula. Lo importante es tocarlo desde el comienzo, desde las primeras sesiones, y hay que moverla. Y la forma más útil es de lateral a medial y de medial a lateral. Pero de lateral a medial es la más importante para mí, porque ahí se forman las primeras adherencias, ¿ya? Eh, Esto, ojalá hacerlo con las dos manos. Aquí nuevamente, como estoy con cámara, no lo hago, pero pongo mi pulgar en el borde lateral y empujo hacia medial. Si yo me quedo ahí con los dos pulgares, con las dos manos, me quedo más o menos un minuto con el paciente lo más relajado posible, va soltando, va soltando, va soltando, va soltando, y el paciente se siente bien. Fíjese la diferencia, lado izquierdo y lado derecho, ¿ya?
que es súper claro, ¿ya? Y estos pacientes, si les tocan o los manipulan un minuto diario, se sienten mucho mejor, ¿ya? Aquí podemos buscarle varias cosas Vale. al balance, ¿no? Cómo mueve el ombligo, cómo se balancean los hombros, cómo se dobla, cómo se va en bloque hacia un lado, hacia el otro, ¿ya? El uso de los puños que puse ahí, la musculatura periférica, ¿ya? Entonces ahí tenemos que eh, identificar las cosas que está fallando y graduar la magnitud. Bueno, el follow up es una forma de graduarlo. De todo, vale. Eh, Ya. Perdón. El cuádriceps, cosas importantes que ocupo para el cuádriceps, el biofeedback visual y táctil, o sea, que el paciente se siente. Generalmente hay muchas cosas las hago con el paciente acostado, pero que él mismo mire, o sea, que tenga el estímulo de la visión, para que vea que el vasto no se está moviendo, que lo mueva, que ponga los dedos, ¿ya? Ponerle un tope abajo, una toalla, una altura para que el hueco popliteo lo aplaste contra la camilla y ojalá llegue a mover los dedos, ¿ya? Eso es como el estímulo táctil, es súper importante para buscar la contracción aislada del vasto mediano. Hay otros trucos también de biofeedback más complejos, ¿ya? Y el déficit de extensión también lo cuantifica, bueno, puede cuantificar en grado, pero hay técnicas en general de terapia manual, de mover, de hacer los isométricos sirven. Aquí. Ahora, no, aprieta, Por ejemplo, yo agarro la tibia y fijo, aprieta. y está en el lado bueno, después en el otro lado, busco, si tiene un pequeño rollito ahí abajo, mejor. Fíjese cómo contrae mucho más el vasto la cabeza de ese paciente, ¿no? O pongo el tope en la mano y empiezo a pedirle que me empuje los dedos de la mano abajo. Y ahí estoy un buen rato y poco a poco voy presionando más la tibia con la extensión y muchos pacientes se van con 0 grados, ¿ah? Rebotan rápido, pero hacen 0 grados en la consulta, ¿ya? El paciente que estaba muy mal, yo les mostré que no tenía una capacidad muy buena de pararse en un pie. Eh, Ahí está parándose en el lado bueno y aquí ahora vamos al lado malo y no aguanta. De nuevo, en el fondo uno porque al final el paciente se tenía que firmar de la pared o un mueble para pararse en un pie. Entonces ¿ya? ¿Qué le hice a ese paciente? Una de las cosas que le hice, ¿ya? Eh, También un invento. Yo no sé si esté escrito o no, pero yo le puse el ejercicio 5-4-3-2-1 desde que lo inventé y también funciona, que en el fondo el paciente haga algo excéntrico, que se lo voy a mostrar, y que cuente en cuenta regresiva en el fondo, y también más o menos 1 o 2 minutos, si lo empieza a hacer y repetir, de repente el paciente como que fija la región lumbopélvica, se da cuenta de sus fallas, deja de tambalear, deja de mover los hombros y entiende lo que es pararse muy bien en un pie. Y cuando entiende eso y lo repite 3, 4 veces, se va caminando mucho mejor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a él le hice el ABCD, ¿ya? Le liberé mucha adherencia a la rótula con la mano. Le enseñé a hacer contracción isométrica del cuádriceps y le estuve manipulando para lograr la extensión completa. Todo eso en, no sé, pues 5, no en una sesión de kine, sino que en la consulta de uno, y eso, si el paciente anda bien, significa que en una sesión formal de kine debería responder muchísimo mejor, ¿ya? Eh, Mejor extensión y este ejercicio, que en el fondo le pido que se apoye en un mueble duro, siempre digan que un mueble sea duro, ¿ah? Una silla que se puede correr, menos una silla con ruedas, o un mueble, y que apoye todo lo que quiera, que busque la posición de los 90 grados de cadera y rodilla lo más desordenadamente posible, pero cuando llegue a eso, empieza a enderezarse en el tronco, que ponga 5 dedos de la mano abajo, en este mueble, y empieza a poquitito el 4, 3, 2, 1 hasta llegar a un dedo, ¿ya? Si llega a 0, mejor. Y ahí, en esa posición, que es al revés en el fondo, no partir de abajo para arriba, sino que de arriba para abajo, los pacientes van eh, Levanta como llegando quieras, como un éxito. levanta, 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 Ahí levanta. pido que está súper Un poco más, inclinado, aprieta la aprieta los mano,
la mano derecha, 4 ¿se dedos, fijan? Ya, 5 dedos, ahí empieza. 4, 2, 2, 2, aguanta, levanta un poco más la rodilla, aguanta, derecho, derecho, derecho. Probablemente ve si puedes sacar uno, si no, Y la ahí se baja, relajó, correcto, correcto. absolutamente. Contrajo el abdomen, se relajó y eso se lo repito varias veces. Y después el paciente ya logra levantar de abajo hacia arriba, en el fondo cuando entiende Levanta como cuál que fue su pifia y qué es lo que tiene que hacer. sube, mano derecha, suéltala, 5 dedos, 4, 10, levanta más la rodilla, 1, suavemente, suavemente, saca uno, te quedas ahí, lentamente baja el pie, baja, cuando toques, sube al tiro, sube, sube por 5 dedos, 5 Esto, por dedos, ejemplo, no lo hacía al principio, esa levantada. sube más, 4, 3, 2, la rodilla, lentamente saca ese dedo, aguanta, 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 aguanta. Sube, como lo que te comenté abajo, ¿sí? Sí, porque me da mucho más miedo caminar sin la muleta. Entonces, cosas importantes. Esto me sirvió mucho a mí para ordenar la cabeza y qué es lo que hacer a cada paciente y en qué está fallando, ¿ya? Pensar en este método que se llama IGE, identificar, graduar, y la estrategia para cada cosa. Y acuérdense, si ustedes se acuerdan bien de ABCD, van a encontrar 4 problemas o 4 alertas que es las que tienen que trabajar. Y esto los descoloca probablemente porque para mí es mucho más básico y simple que los esquemas habituales que empiezan en etapa 1, 2, 3, 4, que cuando, no sé, levanto pesa en cadena abierta, cadena cerrada, que salta, no salta. Esas son cosas, las escaleras o trotas, son cosas mucho más complejas que a veces empiezan a trabajar pacientes con esos conceptos y nos saltamos lo más básico. Entonces, es difícil de repente tirarse a decir, ya vamos a sacar más cuádriceps, vamos a sacar más músculo, vamos a subir, bajar escalera o correr en un paciente que le faltan 10 grados de extensión, que no es capaz de contraer el vasto medial, que no es capaz de despegar del suelo en un pie, ¿ya? Entonces, irse como a lo básico, ¿ya? A este ABCD como súper básico y es súper útil, súper útil. O sea, desde que lo están ocupando varios y yo lo ocupo también, o sea, yo lo ocupo siempre. Los pacientes andan muchísimo mejor de manera inmediata, en especial en el primer mes operado. Eso, muchachos. La pregunta es por el final, ¿cierto? Sí, Marcelo, muchas gracias por la presentación. Eh, Vamos a pasar rápido a la de Mario. Mario, ¿estás ahí? A los colegas, recuerden que pueden dejar las preguntas en el chat y al final las vamos a leer para poder desarrollarlas con los dos expositores. Mario, ¿estás muteado o puedes hablar? Dale. Ahí estoy. ¿Bien? Súper. Avancemos entonces en la parte más kinésica, en donde vamos a estar hablando un poquito de algunas claves para la evaluación y tratamiento de personas, ya sea que van a la cirugía, como también aquellas que tienen la lesión y quizá optan por otras alternativas que son un poco lo que vamos a revisar en esta presentación. Tengo 20 minutos, así que abrochémonos los cinturones para poder ir rapidito. Los objetivos de esta clase entonces son principalmente dar a conocer qué dice la evidencia en relación a la prehabilitación y a la rehabilitación de estos casos, ¿cierto? Y facilitar también algunas claves prácticas que hay que considerar sí o sí en la evaluación.
también en el tratamiento. No hablaremos de las pruebas diagnósticas, no hablaremos del examen físico en sí, sino que una generalidad que en realidad toma más relevancia y que la evidencia respalda bastante hoy día con respecto a los factores psicosociales que pueden estar adosándose a la rehabilitación de estas personas y que claramente nosotros sabemos que hoy no atendemos a un ligamento cruzado anterior, no atendemos a una rodilla que pueda tener ciertas limitaciones que también debemos considerar. Claramente somos los expertos en el movimiento, por lo tanto sabemos cuándo una rodilla está teniendo algún problema, pero no nos enfocamos hoy en eso, sino que vemos a la persona y tratamos a la persona como tal. ¿Qué nos dice la evidencia? Para partir, hay mucha irregularidad y hay mucha variabilidad también en los distintos países. O creo que hay problemas con la foto. Pero bueno, son documentos que van a quedar aquí en la presentación, se las puedo hacer llegar también, en donde se hacen un montón de entrevistas a profesionales de la salud de los distintos países. Acá tenemos Argentina, Brasil, Australia, incluso muchas guías de práctica clínica australianas son las que ocupamos en nuestra rehabilitación también como guía. Y en todas coincide en que hay una variabilidad enorme entre colegas para poder abordar y tratar y ayudar a estas personas y que muchos de ellos solamente se enfocan en lo físico, ¿bien? En ganar la extensión, en mejorar la activación de cuádriceps, como bien nos hablaba el doctor. Pero no todos ocupan, por ejemplo, medidas de resultado, no todos consideran factores biopsicosociales y que claramente en estas personas que fueron sometidas a un trauma de cirugía o ya sea un trauma deportivo en una lesión aguda, cursan con miedo, con kinesiofobia, catastrofización, miedo, evitación, y son cosas que debemos sí o sí considerar. Estos documentos exponen que a nivel mundial, lamentablemente, no se consideran muchas veces estos factores que son determinantes a la hora de poder ayudar a una persona. Como profesionales de la salud, como kinesiólogos, hoy día sabemos que nos trasladamos de un enfoque biomédico a un enfoque más biopsicosocial, y no porque tengamos una lesión aguda o no porque tengamos una intervención quirúrgica, vamos a estar dejando de lado esos factores y nos vamos a enfocar solamente en lo bio, ¿cierto? En lo médico o en el tejido mismo. ¿Es importante considerarlo? Por supuesto que sí. Vamos a llegar a las conclusiones al final de esta presentación. Algunos aspectos generales. ¿Qué pasa con las tendencias de procedimiento en nuestro país? Este estudio consideró todos los parámetros estadísticos desde el 2004 hasta el 2019, en donde se demuestra que no hay una métrica en donde baje, sino que todo lo contrario, esto va ascendiendo. Claramente hay más operaciones, hay más personas lesionadas, hay más gente haciendo deporte, y todo eso hace que aumente la métrica. Finalmente la métrica aumenta mucho más en el servicio privado. Esto también es curioso, aumenta más en el servicio privado, en donde probablemente la alternativa que se le está dando a la persona es la alternativa quirúrgica en la mayoría de los casos. Se encontraron en este estudio, bueno, casi 150.000 pacientes, en donde casi 45.000 procedimientos se le ejecutaron a la mitad de estos pacientes, y hay una tendencia al alta muy importante. Desde el 2004 pasamos de un 4% al 2019 ya en un 25% de gente que tenía un procedimiento quirúrgico en su rodilla, ya sea meniscal o por lesión del ligamento cruzado anterior. En este estudio, que es un poco más actualizado, la verdad es que considero hasta el 2022, es una estadística que se sacó del MinSal, en donde habla un poco de lo mismo, pero de el alta hospitalaria, ¿ya? ¿Cuántas altas hospitalarias relacionadas al ligamento cruzado anterior hubo en este periodo de tiempo? Y también claramente muestra que hay un predominio en el sexo masculino y que el porcentaje es muy alto y que sigue en ascenso. Y probablemente esto también siga. Hoy día sabemos que incluso se puede invertir esta métrica entre sexo masculino y femenino, porque hoy yo trabajo asociado a ANFA. ANFA es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, y a todos los clubes de barrio le están exigiendo tener una división femenina. Por lo tanto,
hay muchas más mujeres hoy que juegan fútbol que antes, y eso también probablemente haga un cambio en la métrica de aquí a 10 años más, no lo sabemos. El tema es que va en ascenso el tema de la operación. Las personas que tienen una lesión llegan con las siguientes preguntas a la clínica, y yo creo que más de algunos de ustedes y alguna de ustedes se ha encontrado con este tipo de preguntas y quizás con algunas complicaciones al tratar de responderlas, o ya tienes clarita más o menos la película, para dónde va el asunto y puedes responderlas. Entre ellas está, ¿la única opción es operar? Es una pregunta que nosotros muchas veces como profesionales también nos hacemos. ¿Será necesario siempre la operación? ¿Podré volver a realizar deporte? Es una pregunta que si yo me lesiono, la voy a hacer sí o sí. Me dijeron que el ligamento roto no sana solo. Se me rompió el ligamento y ese no hay caso que pegue de ninguna forma, que no sea con la cirugía. Tengo personas conocidas que no quedaron bien después de una operación, después de una rehabilitación. ¿Qué tan efectiva es la rehabilitación sin cirugía? Ahora pregúntense ustedes, ¿podríamos responder estas preguntas? Vamos con la primera. ¿La única opción es operar? Este estudio del 2023 trajo una abertura, ¿cierto? Trajo como una punta de lanza, ya que demostró evaluar el curso natural de recuperación del ligamento cruzado anterior con resonancia magnética, que es el gol estándar después de que uno hace el examen físico, el examen clínico, para confirmar, digamos, la lesión. Dentro de los 5 años por lesión, 120 personas con rotura completa del ligamento cruzado anterior fueron sometidas a este estudio. Hubo un grupo que se sometió a rehabilitación física sin cirugía. Hubo otro que lo hizo de forma tardía. Finalmente terminaron operándose después. El 30%, es decir, 16 de 54 participantes, sometidos no a cirugía, escuchen bien, no a cirugía, sino que a rehabilitación con ejercicio, mostraron una curación de su ligamento cruzado anterior. Esto viene a revolver un poco lo que se creía años atrás y décadas atrás, de que finalmente la idea de que el ligamento cruzado anterior no se repare solito puede estar quedando en duda, ¿cierto? Ahora, esto no es para todas las personas. Claramente este estudio también nos dice de que 1 de cada 3 personas tiene una recuperación natural de su lesión, no todos, pero esto también nos dice, ¿será necesario tomar una decisión tan pronta? ¿Será necesario decirle a la persona que se lesionó el cruzado anterior, se tiene que operar? Quizás podemos tomar otros criterios a considerar antes de entregar este mensaje y antes de darle este tipo de educación a la persona. ¿Qué debemos considerar? Es lo que al final de esta presentación vamos a comentar. No vamos a hablar de la guía clínica porque el paso a paso está ahí. Si se las presento, por si no la conocían, espero que sí, que todos la manejen, la conozcan. La guía de Melbourne, de 2.0, viene a detallar paso a paso lo que uno debería ir haciendo en una fase preoperatoria, en una recuperación de la cirugía como fase 1 hasta la fase 5. No vamos a hablar de las fases, sí me voy a enfocar y voy a rescatar algunos principios de la fase preoperatoria, es decir, antes de la operación, en donde podemos conversar y esperar algún comportamiento clínico de la persona que quizás nos pueda llevar a tomar otra decisión, no a nosotros, sino que a la persona, pero nosotros ser capaces de poder guiarle en esto. Recuerden que la decisión la toma finalmente la persona que vamos a ayudar, pero nosotros somos los encargados de poder comunicar lo que hoy día la evidencia dice que se puede hacer. Los objetivos de esta etapa es eliminar la inflamación, recuperar el rango completo de movimiento y recuperar el 90% de la fuerza de cuádriceps e isquiotibiales. Yo le hago un alcance a las guías que regularmente se enfocan en un músculo, en 2 músculos, dejan de lado otra musculatura que sabemos que es súper importante, pero cada uno de nosotros ya maneja esos conceptos, la musculatura, por ejemplo, posterolateral de la cadera, la musculatura de la pierna, tobillo, pie, etc. Las recomendaciones son extensión pasiva, flexión pasiva, edema, pero me voy a quedar con la probita de rendimiento físico que propone esta guía en la fase preoperatoria y que es el salto a un pie o single hop. El single hop nos puede determinar
Quizás, si esperamos un tiempo determinado, ¿cuánto? De 2 a 3 meses. Podemos esperar ese tiempo acá de 2 a 12 semanas para que baje toda la inflamación, recupere el rango completo y, ¿por qué no someter a la persona a esta actividad de salto en un pie? En donde, si muestra buenos resultados, podemos estar pensando de que quizás la cirugía, en ese caso, no sea tan precoz, no sea tan necesaria, no lo sabemos. Es por eso que debemos conocer algunos criterios para poder tomar una decisión, insisto, no nosotros, pero comunicárselo a la persona para que tenga mayor claridad en este proceso. Lo único que sabe es que fue al médico, le dijeron que tenía el ligamento cortado y que tiene hinchada la rodilla y que se tiene que operar. Pero que el médico, menos mal que lo envió a un preoperatorio, al kinesiólogo, para que hiciera una preparación para esta cirugía. Pero el kine evaluó otras cositas, consideró también otros criterios y se dio cuenta de que probablemente la cirugía no era la única razón de ser, la única línea de tratamiento. ¿Sí? Acá les dejo un video haciendo el single hop, marcamos el inicio y el final de un salto y se compara con la contralateral, en donde la diferencia entre una y otra no debería superar el 10%. Si esto es así, no lo supera, la prueba es buena y probablemente podamos considerar este criterio para que la persona no se someta a una cirugía. Sumado a otros criterios más claramente, que haya bajado el dolor, que haya bajado la inflamación. ¿Bien? Cuestionario de autorreporte. El ligamento cruzado anterior, el cuestionario RCI, específico para esto, hay otros más que los voy a mostrar, están en la guía de práctica clínica, debemos ocuparlo porque nuestra medida, digamos, para poder comunicarle a la persona si entra un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico, debería sí o sí considerar medidas de resultado, es lo más objetivo que podemos tener, más allá de la escala ENA, más allá de algún cuestionario de dolor, algo más específico. Y aquí es un cuestionario de 12 preguntas, se los dejo acá, se los comparto, está traducido, en donde hace preguntas, por ejemplo, en la segunda, ¿crees que es probable que vuelvas a lesionarte la rodilla practicando tu deporte? Es decir, te pone nervioso a practicar tu deporte, empieza a pesquisar cositas relacionadas al miedo, a la evitación, probablemente qué está pensando la persona con respecto a su lesión. A veces en nuestra práctica clínica, si atendemos uno a uno, podemos abordar todos estos detalles, pero en algunos centros en donde el kine está sometido a atender a 5 o 6 personas, que sabemos que ese modelo de atención pierde un poco la calidad de esto mismo, en donde no podemos pesquisar algunas cosas, el cuestionario de autorreporte te puede entregar información valiosa. Siempre es importante poder comentarlo con el paciente, pero si no es el caso, porque no te da el tiempo, tienes acá un registro de lo que podría servir. ¿Bien? Se va puntuando de 0 a 100%. Otro cuestionario es el ICA-DC, que también hace una serie de preguntas relacionadas con la actividad deportiva e incluso calificando los síntomas, enfocándose más a la percepción del dolor de la persona. El cuestionario conocido por todos nosotros, que el TSK-11, también nos va a ser determinante en todo este proceso que vamos a acompañar a la persona. E incluso estudios han demostrado que si la persona hace ejercicio solito, ojalá guiado en una primera etapa, pero continúa solita o solito, también tiene buenos resultados. Entonces, ¿podemos someterlo a pruebas de rendimiento y seguir la guía de práctica clínica? Sí, en un ideal, pero entendemos también que hay un costo asociado, no es necesario hacer sesiones 3 veces a la semana, podemos tener sesiones de control semanales, cada 2 semanas, en donde la persona se comprometió a realizar una rehabilitación. Sabemos que el tiempo hoy día no son 6 meses en protocolos acelerados, son de 9 a 12 meses, por lo tanto hay mucho tiempo para trabajar con la persona y el abordaje de la educación es lo más importante finalmente. Y el cuestionario TSK-11 o kinesiofobia, claramente si tiene más de 18 puntos se deberían suspender esas pruebas de rendimiento físico y por qué no referir, ya que nos vamos a dar cuenta que la condición psicológica tiende a ser medular, es muy importante en estos casos. El COSE es otro cuestionario, les dejo acá el QR, ustedes lo pueden escanear con su teléfono ahora y los vamos a enviar a una página en donde puede llenar el formulario
el cuestionario, la persona lo puede hacer desde su computador, lo puede hacer desde tu PC y los dos están allí comentando un poco las preguntas. El LEF, que es un cuestionario enfocado para la extremidad inferior, también ahí está el QR, por si lo quieres tener y no lo tienes. ¿Bien? Son también complementos e incluso la guía de práctica clínica consideran el COS, las revisiones sistemáticas consideran el COS siempre como una medida de resultado para poder objetivizar los resultados. ¿Bien? Otra guía de práctica clínica, que tampoco la vamos a detallar mucho, solamente es un barniz. El 2023 nos guía qué tipo de ejercicios deberíamos hacer. Y lo más medular acá es que nos recomienda muchos programas de prevención de lesiones. Hoy día sabemos que prevenir una lesión puede ser un poco difícil en el concepto, ya que el deportista está claramente, no se puede predecir una lesión. Pero sí ser sometido, la guía lo recomienda, a programas específicos, ya sea para el fútbol, ya sea para personas menores a 18 años del sexo femenino, y ya sea jugadores de handball, que determina algunos programas que hay, así como el FIFA Más, para poder ayudar a estas personas. ¿Bien? Esos programas, acá están los nombres, los puedes buscar, están en internet. Regularmente son súper simples: movilidad articular, activación muscular, ¿cierto? Y una preparación previa a la competencia. Son simples, lo que uno ve siempre realizando en los clubes deportivos antes de su competencia. Y la tercera guía de práctica clínica que hoy día está vigente, ASPETAR 2023, que ya es una opinión de expertos que tomaron un montón de metaanálisis y revisiones sistemáticas y propusieron una batería de recomendaciones y también sacaron algunas recomendaciones que por ahí vienen en el camino, como por ejemplo la punción seca. La punción seca acá se recomienda no utilizarla. En la fase preoperatoria se podría mejorar muchos parámetros postoperatorios según esta guía. Mejorar el rango, que lo sabemos, mejorar la fuerza, etcétera, etcétera. Y acá está el cuadrito resumen, en donde te recomienda todo lo que está con visto de color verde: rehabilitación preoperatoria, sí o sí. Por eso que destaqué de la guía Melbourne esa etapa, esa fase. Ejecución de ejercicios sin supervisión también se recomienda, que es lo que les comenté, la evidencia también respalda el tratamiento autodirigido, ¿cierto? Autogestionado por el paciente. La duración de la rehabilitación, que claramente no debe ser menos de 6 meses. Volver a sus actividades, un entrenamiento de fuerza. No se recomienda la educación cruzada, por ahí hay controversia, según la opinión de expertos, en donde podría servir, pero no es tan determinante. Punción seca, vibración de todo el cuerpo y movimiento pasivo continuo, es decir, favorecer terapia pasiva. Sabemos con creces que ya no es una guía, ¿bien? Que ya no es una línea de tratamiento. Sí se puede ocupar BFR, con algunas consideraciones, sí se puede ocupar quizás para quien le guste ahí la electroestimulación, ¿bien? Cuando podemos encontrar algunos hallazgos como los que mencionó el doctor. ¿Qué otros factores deberíamos considerar sí o sí? Y aquí les presento dos papers súper relevantes, en donde el 2019 aparece qué criterios se deberían considerar, y ponen 5 esferas en la rehabilitación, 5 criterios: lo psicosocial, lo psicológico, que es un factor determinante, los test funcionales, la fuerza a través de los test, los factores modificables y no modificables, y el tiempo. Debería proporcionarse más protección a la persona que estamos ayudando desde los factores de riesgo conocidos. Es nuestra labor poder ayudarla a descubrir cuáles son. Factores de riesgo sabemos que son hábitos, son antecedentes mórbidos, pero también algunos problemitas que pueda tener con la alimentación, con el sueño, con el descanso, con la hidratación, etcétera, etcétera. Son solo ejemplos. Las pruebas de fuerza, de rendimiento físico, funcionales, que muy bien detalla la guía de práctica clínica, sí o sí se deben considerar, pero no son muchas veces lo más importante. Lo son, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero muchas veces no son lo más relevante. La preparación psicológica del jugador tiende a ser un factor importante, sobre todo los quienes que trabajamos en clubes deportivos o que trabajan en el área deportiva. Algunas barreras, acá se recopilaron un montón de datos de fuentes revisadas disponibles en Medline, imagínense en 10 años o más, casi 20 años. Y todos informaron que el deportista que es operado,
que tiene una reconstrucción, no vuelve a su deporte en un 100%. En un buen porcentaje sí, pero si se dan cuenta, las tasas deportivas después de la cirugía en un 81% regresan, pero el 65% regresa realmente al deporte que hacía antes. O sea, la mitad casi de la persona que se opera, de todas las personas que se operan. Esto nos debe remover un poco en la clínica. Cognición, afectos, resultados y esfuerzos del paciente, de la persona, frente a su rehabilitación, se deben sí o sí considerar. La presión, el estrés, la percepción del dolor, todas estas cosas que hemos estado hablando que nos sacan un poco del tejido mismo, de esa patela de herida, de esa cicatriz, de ese manejo de la cicatriz, que son importantes, insisto, pero no son lo más relevante. Incluso hay algunas personas que en el área de afecto pueden tener mucho miedo e incluso afectar tanto su estado anímico a través de la lesión, de no poder seguir haciendo su deporte, de no poder trabajar, se ven muy limitados en sus actividades, que cursan incluso con pensamientos suicidas. Y es ahí donde nosotros debemos ser capaces de pesquisar esto antes de que pueda ocurrir algo más. Un resumen de todos los cuestionarios de autorreporte que se pueden ocupar. Pueden haber más, claro que sí, pero estos pueden ser muy relevantes para pesquisar todos los factores psicosociales que pueden estar asociados en estas personas. Como conclusión, el reconocimiento de estos factores psicosociales nos permite claramente un mejor abordaje, comprender mejor lo que está viviendo la persona, no solo desde el área física y examen físico, sino que desde toda la esfera. Y la combinación de los protocolos, en donde incluyas un manejo psicológico, donde incluyas un manejo de los test, de los pruebas de rendimiento físico, un manejo del control neuromuscular y todo lo que se recomienda en la guía de práctica clínica, el éxito probablemente la persona lo tenga. Ligamentalización es un concepto que dejé aquí en un apartado en donde también es importante considerarlo, pero nos bajamos un poco de lo psicosocial y nos vamos más al tejido mismo, que se demostró de que este proceso es por eso que cambió el tiempo de reintegro deportivo, dado a que tenía que sufrir el tendón donado o el tendón extraído, ¿cierto? Volver a tener características de ligamento. Por lo tanto, sabemos que por histología el tendón es diferente al ligamento. Tiene colágeno más denso, carece de algunos mecanorreceptores que tienen los ligamentos, y es por eso que se debe esperar el tiempo, y ya no es 6 meses, ni sirve un protocolo acelerado de 6 meses, pone en mucho riesgo al deportista, mucho riesgo a la persona. Recuerden que no solo los deportistas son los que se operan. Entonces, factores claves como resumen, y ya para ir finalizando, en la toma de decisiones, la edad, claramente si el paciente es joven tiene mejor pronóstico y quizás también pueda tener una mejor aventura en este camino conservador. Lesiones asociadas, claramente esto va a entorpecer el camino si hay una triada maldita, por ejemplo. Un desempeño profesional, el deseo de realizar deporte exigente, es decir, yo quiero volver a mi actividad, y por ahí siento inestabilidad, por lo tanto, quizás la decisión en ese caso sea la cirugía, pero no en todos los casos. Y la situación económica, claramente sabemos que la cirugía tiene un costo asociado, que no es menor, y también muchas veces la persona no toma la decisión por esa razón. Importante, el tratamiento debe ser siempre individualizado, las pruebas se pueden modificar, las pruebas que aparecen en la guía de práctica clínica, y basarse en la evidencia mucho más que en la experiencia. Creo que el consejo para todos nosotros, los profesionales de la salud que ayudamos a personas, ya nos estamos trasladando desde eso a esto otro, desde eso en donde nuestra experiencia tomaba más valor, y toda la sesión, todo el programa de tratamiento se enfocaba en nuestra experiencia, centrado en el clínico, y pasamos a un tratamiento centrado en la persona, en donde claramente la evidencia y parte de la experiencia también, pero no en una totalidad, le va a ayudar a la persona. Espero que se me repitió. Le haya gustado. Muchas gracias por su tiempo, y si tienen duda o consulta, ahí las podemos ver en el chat. ¿Están por ahí o me dejaron solo? No, Mario, acá estamos. Está activando el micrófono. Oye, muchas gracias a ambos.
Mario y Marcelo, por la presentación. Tenemos algunas dudas. Eh, Tomás pregunta, una pregunta al doc. No me quedó claro en qué temporalidad realiza la evaluación ABCD, si es a las 2 o a las 4 semanas post cirugía. No sé si estás ahí, Marcelo, para poder Sí, responderme. estoy. ¿Me escuchan? Sí, Hay cosas que son inmediatas. Por ejemplo, la extensión, yo les insisto a los pacientes desde el primer día. O sea, no el primer día, sino que al día siguiente, el día del alta. Tiene que extender completo, les doy el mensaje que por favor no se les recoja la rodilla, entonces eso es inmediato. La, la activación del cuádriceps y la adherencia rótula también se trabaja inmediato, ¿ya? Y el balance es el que se demora, porque el balance es cuando llega algún momento, que eso depende un poco de cuándo le sacamos los bastones a los pacientes, que es otro tema, pero tiene que ver con lo que se le hizo en los meniscos, cuál menisco está lesionado, si el interno o el externo, qué procedimiento se le hizo, qué procedimiento se le hizo o no al cartílago, si es zona de carga o no. Entonces ahí yo dejo a los pacientes entre 2 y 6 semanas de bastones. Durante ese periodo yo no hago la prueba de balance, y no hay que hacerla porque es súper peligroso y el paciente no ha pisado, sino que se hace con un mínimo de 2 semanas después de que el paciente deja los bastones, ¿ya? Entonces, la etapa B de balance es la única que se demora, pero el resto tiene que ser inmediato. Eso. perfecto, Marcelo. Eh, Hay una pregunta también de Felipe Ponce. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Felipe tiene dos preguntas, una para Marcelo también. La primera es, ¿cuál es la utilidad clínica del Knee Follow Test en relación a su valor predictivo y o asociación con alguna variable de resultado que sea relevante? Habla acerca de la validez del test. Sí, mira, eso tengo de la oreja tomado a los becados de traumato y medicina deportiva que me calculen eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que no lo hemos hecho. La verdad que a mí me ha consumido la pega, pero tengo muchos pacientes con seguimientos con 3 score, con 3 score, que está el IKS, que lo nombró Mario, el Lisholm Tegner y el SF-12, ¿ya? Que es un test de estilo de vida o calidad de vida. Entonces, tengo a todos los pacientes, no a todos, ya quedan muchos, pero no todos, porque seguidos con esos 3 scores, más mensualmente, más los scores del follow test. Y con eso, que ya tenemos entre que está pasando el comité de ética más el estadístico, tenemos que sacar esas cuentas que están súper sacables, ¿ya? Pero no las tenemos listas. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ahí hay una buena oportunidad para poder... eh, Sí, mira, oye, lo que pasa es que los becados duran 3 años y pasa uno, está unos meses en rodilla, queda entusiasmado, me saca todas me tiene unos Excel súper bonitos, termina la rotación, entra columna, se desespera con columna, entra cadera y al final me han ido parcelando todo eso, así que el que quiera agarrar todo y sacarme las cifras rápido para publicarlas será bienvenido en este grupo porque los tengo bien, bien retados a los becados y después cuando egresan ya los pierdo. Perfecto. Em, Gracias, Marcelo. También preguntaba Felipe a Mario. Mario, considerando un enfoque centrado en la persona, ¿consideras relevante factores sociodemográficos no modificables como el nivel educacional y el nivel socioeconómico, entre otros? ¿Cómo los abordas en la relación kinesiólogo-usuario? ¿Usáis el término Bu- usuario también, Mario? sí, buena pregunta. Perdón, Ferrer, que si se ocupa Sí, el término usuario. ¿usas el término usuario también? Esa pregunta es Eh, mía. la verdad es que no mucho, trato de llamarlo siempre como por el nombre, pero en ese caso me refiero como a la persona y su condición. Em, Mira, es buena pregunta porque son considerados determinantes de la salud, todo lo que mencionas. Y efectivamente, si el enfoque va centrado en la persona, debemos considerarlo, sí o sí.
Ahora, ¿cómo le damos solución a cosas que muchas veces pensamos que, claro, no son modificables para la persona? Podemos adaptar. En parte de la presentación hablé de que las sesiones presenciales no necesariamente tenían que ser rigurosamente cumplidas. Se puede hacer telerehabilitación, se puede hacer claramente una sesión online. Si ahora no tiene internet y ahí se complica mucho más el escenario, hay que seguir buscando otras alternativas, quizá enviarle la información a un correo donde la persona lo pueda ver, abrir cuando tenga internet y ahí enviar una pauta a seguir, etcétera. Nosotros debemos ir en ese caso buscando estrategias también para poder ayudar a esa persona. Sí, yo creo que bueno, también nos pasa, debe pasar también a varios colegas que recibimos personas que no viven en nuestra ciudad y donde el asistir periódicamente a kinesiología se transforma en otro factor estresante en su vida. Así que creo que, claro, como dices tú, es importante poder detectar, o como dice Felipe, y poder detectar estas condicionantes y tratar de no ser un problema más. Exacto, y de hecho con Eh, respecto al nivel educacional también, ocupar un lenguaje que sea cómodo para la persona, no un lenguaje técnico claramente, algo que pueda entender, un dibujito, un diagrama, etcétera. Ahí nosotros tiene que echar a andar la creatividad, colega, para que podamos ayudar a las personas. exacto. Por último, para ir cerrando, tenemos una pregunta de Nico Maragaño, que es para Marcelo también. Para el doc, ¿cómo se llega a tomar la decisión quirúrgica el día uno con el paciente? Ejemplo, le llegó un sujeto con la lesión, no es deportista profesional y en urgencia le pusieron un brace y ya viene con la resonancia confirmada de una lesión solo del ligamento cruzado anterior. Eh, Mira, estoy moviendo, aquí estoy en el colegio de mis niños, excavando una reunión. A ver, hay como varios conceptos ahí, po. De partida, no hay que operar en el día uno, ni apurar al paciente, ¿ya? Yo encuentro que es una contraindicación operar de inmediato. Quizás lo único que se nos escape y lo único que podría justificarse, pero con todos los peligros que existen en esto, son los futbolistas profesionales, ¿ya? Uno dice el deporte profesional, pero si me toca un basquetbolista, un rugbyista profesional, la verdad que esos pacientes aguantan y me hacen una kinesiología antes de operarse. Pero un futbolista hay mucha presión, ¿ya? Mucha presión y además encima que tiene hartos beneficios porque tiene todo un equipo al lado, tiene una cultura deportiva y una cultura muscular de años. Entonces, esos pacientes podría plantearse operarlos de inmediato. Eh, pero con todos los riesgos que puede hacer con las complicaciones que tengan, más la presión de prensa, ¿ya? Y pacientes que uno recibe así como urgente, bueno, a mí me pasa que ya no recibo pacientes urgentes, porque a mí me llegan pacientes lesionados de 1, 2, 3 meses, entonces vienen como espontáneamente prehabilitados o con kine hecha, porque los pacientes andan buscando con quién operarse, entonces yo soy el segundo, tercer medio que ven, entonces vienen con la decisión tomada, entonces no me toca ese paciente en agudo que se lesionó ayer, que me va a ver, no me ha tocado ver hace años, ¿ya? Ahora, si es solamente el cruzado anterior y está roto y me llegara de un primer día, no le pongo un brace, pues yo lo mando a Kine, le pongo hielo, no sé, pero no requiere. El ponerle algún tipo de órtesis o rodillera se justifica si tiene una 15 grado 3 de ligamento medial, grado 2 posiblemente al principio, ¿ya? No, nunca un yeso, nunca inmovilizarlo, pero igual llegan así, ¿ya? Si está con mucho olor, probablemente algunos ocupan dejarle una órtesis una semana, a algunos se les pasa la mano con 3 semanas, pero eso más o menos. Y bueno, dentro de los pacientes que sí me toca, esos pacientes que se lesionan un mes antes o 2 meses antes, que sí me lleguen con déficit de extensión de 20 grados, que me lleguen cojo, que me lleguen con mal balance y estresados porque quieren operarse al tiro, porque le dijeron que era urgente. Bueno, eso hay que desestresarlo y a veces se demoran un mes, 2 meses en estar bien para operarlo y se dan cuenta el día que yo digo, bueno, ahora te voy a operar. ¿Estás distinto a cómo llegaste hace un mes? Sí, me dijo, no, ya con la quine cambió todo. O sea, ahora sí. Entonces, que no tuviera, o sea, era imposible operarte antes, porque si te hubieran operado antes, hubiera hecho un montón de complicaciones. Pero algunos caen, pues algunos caen en algunos circuitos de colegas que lo operan igual y después sufren ellos, sufren los mismos traumatólogos y los pacientes también. Y en ese sentido, Marcelo, se da esta situación de poder
conversar con esta persona, con el paciente tomar decisiones en conjunto con respecto a cuál es lo que yo quiero hacer de mi lesión o cómo quiero llevarla, cómo van los tiempos o se da Sí, más obvio. como, ya, Obvio, obvio. Si el mismo paciente se va dando cuenta, eh, tú más o menos ya saca la foto y dice, mira, este paciente se pone 1 mes, 2 meses, para estar bien antes de operarse, y le digo, ya, vuelve, hazte 5 sesiones y vuelve a control. Entonces a las 5 sesiones viene y dice, oh, estoy mucho mejor, pero todavía me falta un poquito de esto, lo otro. Entonces ya vienen entendiendo, porque han hablado con el kinesiólogo, entienden lo de uno, más todo lo que han googleado, ya entienden que está en una fase preoperatoria ordenada y, ¿no? Y bajándole el estrés de pensar que es una urgencia, así como, oh, me lesioné ahora y quiero operarme esta semana, porque eso no, eso, yo soy anti eso, ¿ya? Ahora, muchos igual lo hacen. sí, yo por lo menos en particular que trabajo en regiones, escucho mucho de personas que me dicen, ¿sabes qué? Voy a buscar una opinión, principalmente en Santiago, porque acá lo primero que me dijeron fue cirugía. Y tú ves que la persona funcionalmente está respondiendo, está haciendo algunas sesiones y anda bien. Entonces, eh, creo que también es importante el poder escuchar también a esta persona, qué es lo que siente y Sí, cuáles son sus sí, expectativas también. sí. Escucharla y ordenarla, ¿ah? Porque también uno lo escucha, uno puede decir, ya te estoy escuchando que te quiero operar rápido porque el estrés de la pega, que tienes que, no sé, cuidar a los niños rápido. Pueden ser argumentos en pro de operarlo rápido, pero muchos pacientes no están contraindicados. Hay que escucharlos, pero también aterrizarlo y que entiendan lo perjudicial que puede ser operarlo de inmediato. Bien, perfecto. Muchas gracias, Marcelo, de nuevo. Muchas gracias, Mario, por haber participado hoy día. Gracias también a las personas que asistieron. Ojalá que les haya gustado la primera reunión clínica que tenemos y esperamos que también nos acompañen en las siguientes. Esto va a quedar grabado y probablemente se va a compartir pronto a los demás socios eh, a los socios de la SOQUIME. Bien, así que eso es Ya, todo. pues. Muchas gracias. Oye, te puedo pasar un pequeño aviso antes de Sí, claro. que gracias por invitarme y no, se me cortó la diapositiva que les contaba o les quería contar de que el próximo año en Chile va a ser el Congreso Mundial de Medicina al Deporte, que fue una cosa que nos costó muchísimo en la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte. Tuvimos 3 años planificando una postulación. Eso se postula igual, que la misma mecánica que los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. O sea, hay que ir a un Congreso Mundial, postular, competir con otros países y ganamos eso. Así que vamos a ser la sede y eso implica hartas cosas. Así que después con la directiva, ustedes atentos que esto va a requerir y probablemente hay espacio para hacer. Yo tengo que ver cómo hacer el programa científico, pero la idea es que haya módulos o simposios de las sociedades científicas locales, en el fondo como SOCMEDEP. Queremos pedir permiso a la Federación Mundial de que las instancias nuestras tengan sus propios bloques, ¿ya? Entonces, ustedes como Soquime, yo también conozco gente de Soquide, el Colegio de Kinesiólogos, a ver, de alguna manera, para que ustedes estén presentes en el Congreso Mundial de Medicina del Deporte, que eso es súper histórico para nosotros. Llega gente de más de 50 países, algo súper grande. Súper. Estaremos atentos entonces y para ojalá poder participar de alguna forma más activa. Sí, pues, Excelente. Muchas listo. gracias. Muchas gracias. Súper. Gracias a todos, Gracias chicos. a Nos todos. vemos. Que tengan Chao. buen fin de semana por lo que viene. Chao, chao. Gracias a Chao. todos.